las voy a presentar, dos mamás. Ivana Vil, responsable, una de las responsables de Bonaerense hasta la médula. ¿Cómo te va, Ivana? ¿Qué tal? Mamá de, ¿cómo se llama? Juan Ignacio. ¿Cuántos años tiene? 3. Tres tiene Sí, Juani. sí. Y Karina Claric, también, otra de las responsables de Bonaerense hasta la médula. Ahora nos van a contar qué es, de qué se trata. Mami de... Agustín. Bien, De 3 años, también. de 3 3. años también. Bueno, vamos a conversar con el doctor Edgardo Trivisono de lo que significa la donación de médula ósea, que yo desconocía que uno lo puede realizar en vida y se puede seguir viviendo tranquilamente, donante y el que recibe. Pero, a ver, cuéntenos primero qué es Bonaerense hasta la médula. Bueno, en realidad nació en primer lugar en la provincia de Corrientes, con Adriana Ayala Carmini, que generó Correntinos hasta la médula. Ella fue contactando a mamás de distintas provincias y ahí, bueno, surgió Bonaerenses y somos en total hasta ahora 9 provincias, estamos trabajando, es una red. Pregonando la donación de médula. A partir de historias que ustedes tuvieron con sus propios hijos, ¿no? Exacto, ahí nosotros somos responsables bonaerenses, somos mamás de pacientes, hay pacientes, Adriana es trasplantada y su hermano fue donante, hay otras provincias que no son pacientes ni mamás de pacientes, simplemente quieren colaborar y ayudar, que son las de Misiones, las misioneras hasta la médula. Qué lindo. En el caso de tu nene, ¿cómo fue la historia? En el caso de mi nene, bueno, nosotros... Él tenía 1 año de 8 meses nada más, veíamos que estaba un poco cansado, que, bueno, que tenía algunos síntomas. En realidad pensamos que bueno, eran los dientes, que había mucho y lo que uno menos espera es pensar que tiene algo grave hasta que le salieron unos puntitos, por así decirlo, llaman petequias, que es cuando se rompen los capilares de la piel y eso, bueno, es un síntoma de una infección. Aparte palidez generalizada y ahí inmediatamente lo llamamos al pediatra y enseguida le hicimos todos los estudios de punción de médula y salió que tenía leucemia linfoblástica aguda. Así surgió todo. Y eso te mató, te cambió la vida. Sí, no entendés nada. No entendés nada. ¿No? Pero bueno, de a poco lo vas procesando y siempre mirando para adelante y pensando positivo. Cuando te dicen, bueno, tienen tantas probabilidades de curación, siempre pensar en el porcentaje mayor, no en el otro. ¿Y cómo, la historia cómo va? La historia va bien, está todavía en tratamiento, en periodo de mantenimiento, está con medicación, con quimioterapia bioral y en noviembre termina el mismo y ahí se hace la última punción de médula que es para ver cómo quedó la misma. ¿Quién donó? En realidad él no pasó por trasplante, por suerte no tuvo indicación de trasplante, en el caso de, bueno, de Karina. Ahora, sí, ahora vamos a conocer la historia de Karina, pero antes quiero... porque decía muchas cosas muy interesantes, Ivana. Sí. Esas famosas petequias, ¿no? Esas manchas que todos los padres cuando vamos al pediatra buscamos y en realidad nos dicen, miren que algunas manchas son inocentes y otras siempre hay que abrirle la pielcita. ¿Qué son las petequias? Sí, bueno, las petequias son unas manchas de la piel debido a pequeñas hemorragias que se dan. No es privativo de la leucemia. Claro. En este caso, por ejemplo, la meningococcemia, es decir, la meningitis, puede cursar con petequias como otras tantas enfermedades. La petequia es una manifestación más que se dio, en este caso, dentro de un síndrome, de un conjunto de síntomas que conlleva con la leucemia. ¿En el marco de qué edades, Edgardo, tenemos que estar más atentos? Mira, de lo que estamos hablando, sobre todo, hay varios tipos de leucemia, se clasifican en 2 grandes grupos, las agudas y las crónicas. Dentro de las agudas están las linfocíticas, por un tipo de glóbulos blancos, que, digamos, primero hay que decir que la leucemia es un aumento exagerado de glóbulos blancos que invaden la sangre y que muchas veces son inmaduros y que no están aptos para cumplir la función que tienen que cumplir. Y además, no solo eso, bajan otras células como los glóbulos rojos, producen anemia, por eso el cansancio, la debilidad, la falta de oxígeno, es decir, la disnea. Te pueden producir sangrado porque afectan las plaquetas, que son unos elementos de la sangre que sirven para la coagulación, la famosa cascarita, digamos que tiene un sangrado, una hemorragia, fiebre de origen inexplicable. Se da entre 1 y 15 años. No quiere decir que los adultos mayores, digamos, en general las crónicas, tanto la linfocítica crónica como la mieloide crónica, se da en adultos mayores de 50 años. A ver, quiero ir a la historia de Karina. Vos sos la mamá de Agustín. De Agustín, sí. Tuvo leucemia mieloide aguda y en un momento tuvo indicación de trasplante.
tuvo indicación de trasplante. ¿Y qué pasó? Exacto. Se hizo una primera búsqueda y arrojó un chipriota como posible donante. Se hizo un análisis que es más específico y dio que en realidad era 50% compatible, con lo cual no es posible llevar a cabo un trasplante. A ver, pará, un momento ahí. El único que le podía donar era alguien que vivía en Chipre. Es lo único que se encontró. Ajá. En el registro de donantes. Es un registro internacional de donantes. Exacto, es lo único que se encontró. En una segunda búsqueda se encontró un estadounidense y un alemán, pero también nos dio 80 y 90% de compatibilidad. Sí. Y Agus, como desde su primer quimio está en remisión, o sea, él finalizó el mantenimiento hace 6 meses, ya no tiene medicación y él sigue bien, digamos, se optó por no someterlo a este trasplante porque era más riesgoso, digamos, que continúe de esta manera. Él está bien, con lo cual, bueno, se decidió esto, pero nosotros trabajamos porque hay mucha otra gente que en realidad necesita del trasplante para seguir viviendo. Adriana, que es la que comenzó en Correntinos, por ejemplo, tuvo a su hermana, que fue su donante, pero en realidad el registro es justamente para los que no cuentan en su familia con un donante. Seguro. A ver, lo que están diciendo Ivana y Karina no es que sus hijos por suerte salieron adelante y basta para mí. No, levantaron una bandera y se convirtieron, como decía yo al principio, en voceras muy importantes porque ¿quién mejor que aquellas personas que lo han sufrido en carne propia? Pero no hay que esperar para eso. Uno puede ya ayudar. A ver, Edgardo, decíamos leucemia mieloide aguda, que vos la mencionaste, pero que no se llegó al trasplante. ¿El criterio para determinar que no se llega a un trasplante es esta compatibilidad que no llega a ser de un 100%? ¿O si la medicación anda, entonces podemos zafar de la operación? En el caso de Agustín, en realidad no es la más común la mieloide aguda, sino pero bueno, más allá del tipo de leucemia, lo que estaba diciendo es, mucha gente tiene la suerte de tener histocompatibilidad de su médula, es decir, como en el caso de Adriana, que tenía un hermano de 100% de histocompatibilidad, ¿no? Entonces, en ese caso, se pudo hacer el trasplante frente a una recaída. Claro, a ver, cuénteme un poquito más de la fundación y en cuántas provincias hoy está. Bueno, en realidad es una organización solidaria y está en 9 provincias. Todos ellos son ONG, correntinos y santafesinos. Bien. Tenemos chubutenses, rionegrinos, misioneros, puntanos y bueno, dije santafesinos y correntinos. Bien. Y neuquinos inclusive también. Perdón, te interrumpí. Sí, Edgardo. No, decía, ¿cuál es el criterio? Se trata de buscar, cuando vos estás donando un órgano, como es la médula ósea, en realidad, para digamos, una neoplasia sanguínea, o para otras enfermedades. Un pedazo de médula es. En realidad la médula se encuentra dentro de los huesos planos del organismo, o huesos largos, hay 2 tipos de médula, pero la que producen las células madres también está en el cordón umbilical, es decir, hay que decir esto, hoy se dona, no solo hay trasplante de médula, sino que la medicina está avanzando a través de sangre periférica, te dan un medicamento, separan las células buenas y te lo pueden dar. Hay gente que hay bancos para cordón umbilical y la médula ósea se encuentra, que es la que produce después los glóbulos rojos, los blancos y todo, está en esternón, en cresta ilíaca. En general la punción se hace o en esternón o en el hueso ilíaco, es decir, en realidad se saca un poquito de médula y ahí se le traspasa al posible receptor previo al análisis de los antígenos que tienen que ser compatibles de los leucocitos, es decir, se estudia, por eso el Banco Mundial, y acá el INCUCAI, ella cuando decía un chipriota, bueno, tenía un 50%, un americano tenía un 90%. ¿Para qué se estudia eso? Porque se evalúa costo-beneficio, si es mejor hacer el trasplante o que tenga un rechazo al trasplante o al injerto contra huésped, como se llama. Mientras vos hablabas, tenemos el teléfono allí del INCUCAI. Y para ir cerrando esta maravillosa obra que ustedes hacen, como madres, jóvenes madres y solidarias, no sé, dejar un mensaje, decir cómo pueden hacer aquellos que a quienes hoy se les está revelando el tema, que lo desconocían y que quieren ayudar. Animarse, informarse, conocer acerca del trasplante de médula ósea, que simplemente se puede hacer mediante una punción o donando sangre.
Simplemente, digamos, hay otro método que es el aféresis, que como cualquier persona que tal vez va a donar sangre para un familiar o simplemente porque quiere donar y también sigue ayudando, también en ese momento puede prestar su consentimiento para inscribirse en este registro y así incrementar la cantidad de donantes que haya en el mundo. Claro. Bueno, y entrando a Facebook, bonaerenses hasta la médula. Ahí está. Yo no puedo sacar una cosa solamente. Sí, dale. Quería destacar el trabajo de María Musumesi, que es la responsable de Tucumanos hasta la médula, junto con Juan Pablo Juárez, que es triple campeón mundial en maratones y es trasplantado de médula ósea. Qué bueno. Con su hermano que fue el donante. Ambos encabezan, María encabeza lo que es también Espera por la Vida. Ella es maratonista, corre en todo el país por los chicos y bueno, y a su vez justamente lleva a cabo tareas de todo tipo en lo que se refiere a la difusión, tanto con Espera por la Vida como con Tucumanos y bueno, también obviamente de forma conjunta con todas las provincias. Los vamos a contactar, a ver si quieren venir o nosotros podemos... Seguro que no se van a arrepentir. No, claro, qué orgullo, porque por cada persona que mencionamos aquí y que hoy no tenemos la posibilidad de que esté en el estudio, hay tantos otros detrás que están ayudando. Ellos son algunos ejemplos, como lo son Ivana y Karina. Así que bueno, gracias por esta obra maravillosa y que quede ese mensaje. No es necesario que te golpee a las puertas de la vida un problema de estas características para decir, puedo empezar a ayudar. Podés empezar ahora. Bueno, y la semana que viene, Doc, tenemos consultas para vos, que han quedado en nuestro escriban tintero. Y sí. bueno, y decir que una cosa importante, ¿no? Sí. Que la leucemia, gracias a Dios, es curable, se cura, y bueno, es el ejemplo de todos estos chicos y dar, porque la palabra leucemia realmente asusta, ¿no? Bueno, gracias a las dos. Gracias a ustedes. Gracias, Edgardo.